Cuenta. Fondo. 3, 2, 1, vamos. 9:44. Continuamos, amigos, en esta siempre transmisión que tenemos a través de Live Video, a través de HCM Radio TV, nuestra fanpage. Puedes seguirnos también en audio a través de hcmradiotv.pe, nuestra página en internet. Bueno, estamos ahora ya en compañía también de un especialista en temas electorales, regidor metropolitano, como lo es Martín de Acevedo, que justamente completa esta mesa con Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, para hablar ahora acerca de lo que es en el Congreso de la República la reforma política y electoral, un tema que conoce muy bien Martín. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por integrarte a esta mesa. Buenos días, Ángel, buenos días amigos de HCM Radio y Televisión. Buenos días, maestro. Gracias. Bueno, qué grato, encantado por la invitación. Qué grato, y buen tema. Ahí está una paisana mía, Patricia Donaire, a la cabeza de la subcomisión. Yo pienso que Patricia, aparte de ser una mujer inteligente, es una mujer bella, va a trabajar bien, es loretana. Y yo pienso que ella tiene que hacer lo siguiente, principio. Hay un proyecto desde el 2011 que se presentó a la cabeza de Hugo Sidina, que trabajamos un grupo de consultores, que consistía en el Código Electoral y Código Procesal Electoral. A él se tiene que adicionar y obviamente actualizar y mejorar un código de ética electoral, con lo cual tendríamos entonces la posibilidad de entrar a una reforma electoral que pase por una reforma política, y aquí el maestro seguramente lo va a explicar mucho mejor que yo, que consista en que se establezcan nuevas instituciones para una mejor representatividad y un proceso electoral con plazos bien claros, con anticipación debida, una fiscalización de los partidos políticos, movimientos regionales y movimientos locales, y finalmente buscar que el gran salto cualitativo sea la democracia interna, para que así el ciudadano se vea dentro de los partidos y movimientos políticos, y también la representatividad sea cada vez mejor. ¿Por qué? Porque esto de la cifra repartidora termina distorsionando todo. La misma Patricia Donaire, por ejemplo, 2 periodos atrás, esta es la tercera vez que intenta y sale, no salió, a pesar de tener 21.000 votos, y el que le seguía tenía 15.000, pero sin embargo, por esta argucia y fórmula extraña de la cifra repartidora, entraba otro, y no Patricia, que universalmente las 2 oportunidades obtuvo mejor votación. Qué bueno que esté en sus manos para que ese tema, por ejemplo, se revise y haya una verdadera representatividad con el más votado natural y objetivamente. Estuve buscando yo un post que había publicado Hugo Almanza Durán, y a ver, se lo resumo nada más. Él, justamente viendo la representación que tenemos en el Congreso de la República, dice, a ver, el mayor mérito para ser congresista, a ver, cumplir 25 años ya, y uno puede ser congresista. Pero ¿por qué si en las empresas privadas se exige a profesionales calificados, preparados, tener para que conduzcan de manera idónea y responsable justamente esas empresas para que sean exitosas? ¿Por qué no exigimos lo mismo para quienes van a conducir los destinos del país y no estar pagándole tanto a 5, 4 o más asesores en algunos casos, y reformulamos las cosas y mejor elegimos a asesores y no elegimos a congresistas, él dice, ignorantes, muchos de ellos, ¿no? A quienes hay que estarles enseñando todavía cómo tienen que hacer su trabajo a través de los asesores, y eso representa un desembolso adicional del fisco, ¿no? Un fisco al cual alimentamos también todos los peruanos. No sé, bueno, es una manera radical de ver las cosas, pero me parece que en el fondo tiene lógica, ¿o no le parece a usted, doctor Calle, Martín de Acevedo? ¿Por qué pasa eso? Tú me preguntas por qué. Ajá. Y aquí le voy a robar una clase al maestro, porque es un derecho constitucional irreductible. El derecho a elegir y ser elegido bajo los requisitos que la Constitución establece. Así. Mayoría, 25 años, tener expedito su derecho a elegir y ser elegido, y en efecto presentarse a través de un partido político, de un movimiento y de este sistema que queremos cambiar justamente, y que no genera representatividad, sino más bien vientre de alquiler, partidos membretes, etcétera. Eso tiene que cambiar, y aquí versus el ejercicio privado de la profesión o de un oficio, donde sí pues hay estas exigencias, de modo que nadie va a permitir que su empresa, por muy pequeña que sea, tenga un gerente que no conozca el oficio, que no sea probo, que no tenga cierta experiencia, o que solamente haya terminado la secundaria y basta, ¿no? Y desafortunadamente es así, pero esos son pues los bemoles de la política, de la sociología y de la vida real, que seguramente el maestro... Pero ¿por qué no modificar y exigir al menos algunos requisitos
Básico. A ver, doctor, No, vamos. yo Es que el maestro va A ver, primero- fue puro populismo. nada Primero me más. alegra mucho la oportunidad que me das de verlo a Martín, un joven que aprecio mucho, y ese tablo coqueto charapa, ¿no? Yo voy a detenerme en eso, y la guapa Patricia, ¿no? Guapa. Ajá, Esa es la Loredana. parte más importante que ha destacado Martín, y vamos a sumarnos a eso. Hermosa, inteligente mujer. ¿Ve usted? Ya está bien. Cuidado, no le vayan a decir a Nos ustedes sumamos, machistas, nos ¿ah? sumamos. No creo. Mira, Los organismos feministas lo están que sí atentos. los feministas van a escuchar hoy día Sí. varios cambios que son importantes. A ver, vamos. Yo quiero empezar por lo que ha dicho Martín, y es una realidad, siguiendo el estilo empresarial que has puesto al tema. Es que los empresarios van a buscar técnicos que les hagan ganar dinero y que lo hagan bien. Este es un tema de representación social política, donde la empresa, los accionistas son todos los peruanos, y nombran al Congreso como fiscalizadores y productores para mejorar el desarrollo de su empresa. Ellos tienen que fiscalizar. Y lógicamente, cuando es una elección popular, y este es un debate que ha habido siglos, tú no puedes decir sobre los requisitos que estás señalando, porque puede haber un autodidacta, un trabajador obrero, alguien de los campesinos que no ha tenido la suerte, pero que de repente tiene más convicción, Sí. tiene más estudios Siempre van a haber excepciones. autodidactas, y que deben merecerse. Lo que hay que ver es mejorar cómo el sistema de esta representatividad es auténtica. Ha tocado un tema, Martín, que ya pasa por la descentralización más profunda, porque efectivamente el problema no es solamente en su caso. Han habido muchos casos donde por el sistema de la repartidora y el cupo del Partido Nacional, una personalidad regional amada en su lugar, que la quieren y le gana la votación de repente hasta un candidato nacional, no llega al Congreso porque se equivocó, pues porque también acá hay un problema. Como no hay solidez de los partidos políticos, como no hay partidos nacionales, van de un lado a otro para tratar de llegar. Entonces esto no va con alusión, por ejemplo, a esta bella charapa y amiga nuestra de Patricia. Entonces, ¿qué sucede? Pero van y de repente el partido, puede haber sucedido con el APRA, con el PPC, al no llegar al cupo que se ha puesto del 5%, y en alianzas creo que sería ahora 7%, no sale elegida esa persona, y pierde el pueblo de esa región su representante. Entonces la duda del debate será: ¿se le va a dar categorías regionales a los partidos independientes? ¿Cómo va a ser esto? O en su defecto, que es lo mejor, ¿no? Que los partidos nacionales se preocupen y también se forme una convicción política. Tú vas, yo te decía en broma antes, porque supongo que es una broma, ya no hay tanto partido por qué pasar. Te decía, si se debilita el fujimorismo, que esperemos que no, porque supongo que todos sueñan en llevarla a la presidencia a Keiko y están trabajando para eso, pero parece al revés, sí, pero si su parlamento, su célula parlamentaria lo hace mal, creo que se despide por muy buen tiempo de esa posibilidad. Y entonces yo decía, si eso se debilita tanto, porque lo hemos visto en las elecciones, y los voceros son parecidos a los que tenían los mismos partidos, no son fujimoristas necesariamente, no vaya a ser que también vuelvan a sus partidos o vayan a otros partidos, encima pierden hasta los voceros. Entonces, esto hay que darle una solidez política institucional, y creo que pasa por, en el caso electoral, reformas inmediatas que podrían complementarse después con reformas constitucionales. Y la primera de ellas es que me parece que deberíamos consolidar el hecho, lamentable porque preferiría que se manejen por los propios partidos, que el Jurado Nacional de Elecciones, el órgano del sistema electoral, participe en eso. Y entonces, me explico con brevedad, y espero que Martín me ayude a ello. Los partidos o movimientos políticos que se mejore la ley, cómo van a participar, deben entregar sus padrones al Jurado Nacional para que 8 meses antes de los procesos electorales. Y este jurado, en concordancia con el OMPE, la RENIET, convoque a elecciones 6 meses antes, elecciones primarias en estos partidos, para presidentes, democracia interna, pero llevada por el jurado auténtica, legítimamente. Y entonces, producido este fenómeno, a los 6 meses de la elección primaria se proclama a los ganadores con su ubicación, ya no habría voto preferencial. Con esa ubicación se inscriben las listas y todos los candidatos a nivel nacional, y ya van hacia la captura, la conquista del voto popular, y será el voto el que diga cuántos congresistas le corresponde. Esto que se traslade a los partidos, te explico, porque los partidos dicen su estatuto: tengo elecciones de mi comité ejecutivo nacional a los 4 años, pasan 10 y no lo renuevan. Entonces, también podría ser bajo este mecanismo que hagan esta situación. Por eso yo creo que, por ejemplo, en el caso del APRA, es urgente que cumplan lo que dijo el Comité Ejecutivo Nacional: un jubileo, que sea el jurado el que lleve cada prista un voto y vea su destino. Bueno, en el APRA yo veo que Alan vuelve, señor de Acevedo también. Pero no se ha ido. No, de ninguna manera, está aquí en Lima además también. No, por cierto, a ver, por favor, continuemos con este tema en la reforma. A ver, primero lo político o lo electoral, o van, a ver, en el mismo nivel. No, son dos Van en caras paralelo. de una misma moneda.
el país o el Estado adopta el modelo político que desea su clase política, en este caso porque es la que tiene la responsabilidad en el Congreso de la República, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero ese es otro tema, de definir ese modelo. Ahora con Patricia en esta subcomisión, luego esta comisión grande y luego el pleno será en su momento. Pero ¿qué pasa con ellos? Cuanto más se acerca a un proceso electoral, como lo dijo Alan Barner el otro día, fue materia de una entrevista en otro medio a mi persona, más está directamente, proporcionalmente vinculado a esos 130 congresistas los intereses que ellos tienen para que se mantenga el status quo. Ellos no tienen ni revocatoria, ni vacancia, ni destitución ni destitución por sentencia, ni suspensión en el ejercicio de la función pública, absolutamente nada, ni renovación por tercios. Pasando por ahí, entonces tienes un Congreso elegido con ese modelo, donde de pronto dicen, bueno, pero el pueblo se tiene la culpa, ¿por qué han elegido a ellos? No es así del todo, es más bien de esta forma ahora. Partidos etiquetas, finalmente te quedas ante uno, abres el closet, tienes 4 ternos, te tienes que poner uno de ellos. Ejemplo pragmático. El Fujimorismo acaba de sacar 3 congresistas en Loreto. Yo siempre sigo a Loreto porque soy de allá y no me voy a desprender de ellos, ¿no? Que esté viviendo acá, del terruño que siempre lo jala. Ha metido 3 congresistas: Patricia Donaire, Juan Carlos del Águila y una tercera señora, muy buena gente, todo lo que quieras, dedicado a la Biblia y a difundir la Biblia, y jamás pensó que iba a estar en la lista. La pusieron para rellenar. Y finalmente, por las cifras repartidoras, que ahora el Fujimorismo se ha terminado beneficiando porque se quedaba en 62 congresistas, pero cuando comienzan a aplicar las cifras repartidoras en las 2 últimas semanas, en la última semana del conteo, subió a 73. Eso es pues el tema. Entonces sale esta señora que no se representa ni a sí misma porque no sabe ni dónde está parada. O sea, al final esa cifra repartidora, la manera de haber elegido estos congresistas que no saben dónde están parados, le va a hacer daño al mismo partido, pues. Y a la clase política, y a lo que se espera, y a lo que los electores van a comenzar a fustigar y a cuestionar y por qué están ahí. Ángel, hay que mejorar pues, este tema de que las representaciones, y me encanta escucharlo, además estoy con el poder municipal aquí. Fíjate, me encanta. Mayoría, hablando de mayoría también. No, es el poder andante, hombre, además si está con Patricia Mayor. Pero fíjate, hay un tema, ¿no? Esto nace el 62. Exacto. La cifra repartidora nace el 62 y no olvidemos que antes eran las listas incompletas porque no votaba el analfabeto. Entonces tú hacías tu polla, en Loreto si eran 2 o 1 y ponías el nombre, ¿no? Martín, el otro Martín se sumaba, entonces era una representación más directa. No hay eso porque hemos avanzado, estamos de acuerdo, votan los analfabetos, vota todo esto, pero la cifra repartidora quizás hemos sido en extenso, ¿no? Es una cosa que se podría mejorar. Es como la segunda vuelta. Por ejemplo, la segunda vuelta en Argentina, y esto es una cortesía de honor en el Fujimorismo, pero no sé si puedan llegar para las próximas así, en Argentina no es el 50%, es el 40%. Y cuando hay la distancia entre el primer y segundo candidato de más del 10%, ya no hay segunda vuelta, porque es una distancia sumamente importante, ¿no? Entonces se va mejorando el sistema. La repartidora es por tener el concepto del derecho a las minorías, y está bien, pero tú no puedes extenderla tanto, y entonces desde el 62 a hoy han pasado muchas cosas. Además no olvidemos que el 62, aunque hubo Padre Pando, toda la izquierda, si tú te acuerdas, era una barbaridad de candidaturas, y el 63 se sumaron todas para cerrar el paso ahí en la torre. De todas maneras eran partidos un poquito más sólidos. Hoy pues es una gama de grupos y yo creo que ahí Martín va a ayudar mucho a Patricia para poder ver, eso ya son técnicos, ¿no? Ver reducir el tema de la repartidora o ver un mecanismo de la participación de las minorías, no tan tajantes como otros sistemas, que el que pasa una cantidad se lleva la mitad, y como en los regidores, creo, ¿no? Que alcanza una mayoría, se lleva la mitad y se acabó, ¿no? Se supone que esta reforma, o por lo menos el trabajo en la comisión, en primer lugar, debería de comenzar ya, ¿no? Para no estar esperando la última hora y tener a cortas, por ejemplo, las elecciones regionales y municipales del 2018 y con todos los problemas que se presentaron en esta última elección. Se han dado 120 días, me parece un plazo en principio razonable, y ella inteligentemente, creo que para mañana ha citado a las 3 cabezas de ese monstruo que se creó en la Constitución de 1993, a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones, y a la RENIE. Y todas esas cabezas se cuidan. Uno solo podría ser, ¿no? Pero bueno, Martín, pero ya que estás tú ahí con una enorme ascendencia, yo le he mencionado, no estoy para nada. No, pero te lee amorosamente, seguramente, intelectualmente. Ojalá me escuche. Porque yo creo que no tienen por qué demorar mucho, ¿eh? Porque hay tanto en el bagaje que ella se ganaría
una palabra un poco, un argot criollo, un porotazo. Exacto. Si esto en diálogo sale con rapidez, el tema electoral, ¿ah? Como digo yo, este tema de los partidos, por ejemplo, primero que este tema que he planteado, que lo pueden mejorar, hay otras genialidades, primero que te solidificaría los partidos, porque tú ves que ahora un mes antes en la tienda están haciendo una lista. Si tú estás hablando de 8 meses antes, estás comprometiendo a que ya haya más solidez en ello, y ahí puede venir la participación. Como Guzmán, pues que se sentó en una Esto mesa y lo taparon, ¿no? ahí Y lo tienes tú. taparon porque le dijeron, sí, este partido está completo, cuando ahí había, como decimos los abogados, un vicio oculto, y el señor no iba a pasar nunca, porque eso no estaba saneando. Ya. Y no estuve entrevistando a varias. Más allá de que se haya tratado de un mero formalismo. Era un formalismo para cumplir. en el fondo un vientre de alquiler que a pobre Guzmán le vendieron y le estafaron, ¿no? Bueno, al final terminó separándose también de este partido, ¿no? Y está formando el suyo propio. Pero bueno, el tiempo lamentablemente nos gana, va a quedar muchos temas pendientes. Martín de Acevedo tiene también sesión en el Consejo Metropolitano. No, tenemos que ir a ver la elección del defensor. También. Déjame decir, Sí. le he escuchado al maestro a opinar sobre el tema, déjame decir algo sobre ese tema, breve Sí, nomás. por favor. Me parece que, a mí sí me parece, disintiendo con el maestro, que es hora de elegir al defensor del pueblo. Ha tenido muchos retrasos, ha tenido muchos errores, y este Congreso con Luz Salgado a la cabeza trata de reivindicarse. Bueno, ahora Luz me parece que finalmente tiene 3 candidatos, ha podido estar ahí con toda la legitimidad del maestro, pero es así, ¿no? Y si en buena hora uno de los 3 va a ser elegido, por fin tengamos un defensor del pueblo en forma definitiva por sus 7 años de periodo, y no el señor Vega, que no sabía en efecto si duraba 2 semanas, 3 semanas, como le escuché en la mañana a otro también analista, y finalmente tender a que en efecto tengamos el defensor del pueblo hoy día en aquella de los 3, pues los 3 son valiosos, los 3 son amigos además, de aquella persona que finalmente nos haya demostrado a partir de su, de su preparación lo que va a encontrar ahí. La resolución de conflictos de aproximadamente 239, recalificar esos conflictos, porque muchos de ellos no tienen esa categoría, para en efecto emprender ese camino de solución. Y por ejemplo, empezando nomás por un tema municipal, los conflictos limítrofes entre distritos y provincias. Ahí nomás tiene 113 conflictos en el. ¿Qué parece la especialización en la cual, pues, no sé, a ver, se ha convertido la defensoría, ¿no? En resolver conflictos sociales o en enfrentarlos? Permíteme con esa generosidad de Martín. Ojo que tiene 2 adjuntos. Sí, pero importantísimos. Martín, La cabeza es visible, y que sería, por ejemplo, el doctor Fernando Calle, ¿no? Yo podría ser su adjunto perfectamente, y me echaría la chamba encima con todo gusto. Mira, yo quiero decirle a Martín Martín, no, muy sencillo, y quiero decir yo con nombre propio, porque el que he escuchado es a Walter Albán. Y cuando se habla de eso, yo le digo una cosa, es que mi preocupación no es porque quieras un nombre, una persona, todos son amigos, todo, pero yo creo que la factura nos puede costar cara. Y quiero decirle a Martín algo, que lo medite. Una cosa es los procesos anteriores donde había 8 grupos políticos y podía decirse que esto puede demorar 5 años más, y otro que esto pueda demorar un mes más y se le dé la legitimidad, porque mañana la factura puede ser muy cara. Y digo, ¿por qué un mes más? Porque con 2 grupos se acabó, tienen los 80 y tantos votos necesarios. Entonces, no es que se va a demorar una barbaridad, y hay que tener mucho cuidado. Ahora, el problema es limítrofe, Martín, ni el tribunal pudo resolverlo, porque ahí tiene que verlo el Parlamento. Lo que tiene que hacer el defensor es darle la presión y representar a estos grupos, pero lo que sí es lo que ha dicho son los conflictos sociales y otros más. Yo quiero terminar, por ejemplo, en un tema moral. Yo estoy impresionado, Martín, hoy, Ángel, que nadie diga nada de narcotráfico, nadie diga nada de lo que ha pasado en los penales. Es increíble que se permita esa vida privilegiada en los penales sin que el director del penal, ni el presidente del consejo, nadie, a ningún congresista le preocupa esta corrupción. Con eso yo creo que es un complemento, ojalá, ¿no? Yo no digo que haya cualquiera, estoy de acuerdo, pero podríamos hacerlo mejor y no a espaldas del pueblo, en un momento en que necesita que el Congreso se acerque al ciudadano, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Javier Rosamos, por estar aquí con nosotros. Fernando Calle, Martín Acevedo, por compartir estos minutos en HCM Radio TV. Y muy grato y un honor con el poder municipal. Correcto, el poder de la mayoría municipal, ¿no? Bien, buenos días. Bien, amigos, una pausa y volvemos con la parte final. Unas fotitos finales, por favor, acá, con tu cámara. Aprovechando que estoy acá con maestra, estoy aquí para que haya la oportunidad.